Hola Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Aquí, ay Dios, Me movieron la cámara. otro lado. Ah, la movieron. Y acordándome que tenía que cargar mi celular, ahorita que vi que tenían un cable ahí. Podría yo haber utilizado. Traigo cable, pero dije, ahorita me lo llevo a la clase y lo dejo conectado. Y se me olvidó. Bueno, pues, ¿cómo vas? ¿Ya lograste enlazar todo el rollo de las variables, todo lo que te faltaba? Creo que ya, profe. Creo que sí le agarré la primera variable, el de las estrategias didácticas. Ajá. Espero y esté bien y no la riegue como el equipo mexicano con Arabia Saudita. No, que nos fuimos para empezar el sábado pasado, Ajá. que dimos la clase para ir a decepcionarnos. Y luego Bueno, el mínimo un miércoles, ¿no? empate. No, ni empate ni nada, todo fue. Ya, Sí, bueno, solamente le faltó un gol más para pues ya clasificar, pero de todos modos le iba a tocar Francia, entonces sí va a ser igual. pues siempre clasifican. Los últimos mundiales desde el 94 han clasificado en segundo lugar y les toca el primero del grupo. Ajá, Ha sido la misma historia de siempre. sí, no, pues sí, de todos modos. Entran con todo o les agarran el modo y los... No, sí, es que sí. Argentina sí, ahora sí en el en el tiempo sí les bailaron sabroso. Sí, sí. No, pero ahora sí, merecidos se tenían no pasar, ya. Qué bueno. Te Sí, digo, estaban Estados Unidos 94, Francia, Corea, Alemania, Brasil, Rusia, ujú, sí, 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 ahorita ya, y todos habían pasado así, de milagro. Yo estaba diciendo, sí. los locutores en el radio, ah, no, es que el equipo mexicano siempre tiene un milagro, ¿no? Qué milagro ni qué nada, si no hacen bien las cosas, merecido lo que... Sí, sí, eso sí. Y pues más como los que todo eso lo administra los empresarios y Televisa, pues por Sí, eso menos se trabaja bien en ese tipo de aspecto deportivo. Meten a sus conocidos y pues por eso. sí, puro favoritismo, en realidad no van porque hagan bien las cosas, Sí, pero bueno, le hubieran metido un poquito de dinero, ¿no? Para recuperar la atención de la gente, sí, hasta eso les conviene. Vamos a ver. sí, pero bueno, sí, bueno, en mi primera variable que fue estrategias didácticas, las acomodé así, así como, bueno, lo que son las dimensiones, los indicadores, los ítems, abajo en donde dice apéndice y nexos, ahí puse ya el primer, herramienta. Mm, Eso lo voy a quitar, eso me falta quitarlo. ¿qué cosa? Eso, lo que usted ahí dice, lo que comprensión lectora, eso ya no, eso ya No, lo voy a ah, quitar. ok, Ajá, se me olvidó quitar eso. ok. Motivación sí que no, tampoco quedaba ya, ¿verdad? No, Nada pero más es esta. Ajá. fíjese que, por ejemplo, ahí puse lo que era lectura activa y comprensión lectora, profe. Ahí los anexé, bueno, los junté los dos. Ajá, pero en los indicadores, ¿o Ah, no? ya, no, 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 esa parte. No, no, profe. Comprensión lectora, gusto por la lectura, esto no. No, era lo que estaba arriba, profe. Arriba, arriba. En lo que está amarillo, Ajá. ándele, eso es lo que hice. Practicar en su casa, línea de 30 minutos. Ah, ¿esto de qué es? ¿Por qué? Eso es la escala, o bueno,
lo que yo voy a trabajar o la herramienta que voy a trabajar con los alumnos. De acuerdo con mi marco teórico, Ajá. voy a trabajar ese tipo de herramienta con la lectura de 30 minutos en casa. Ok. ¿Pero esta a qué variable pertenece? En estrategias de lectura. Estrategias de lectura. Ah, Ujú. es que está cortado por la línea de la página, ya vi. Ajá, sí. Pero todo esto es dentro de esta misma Sí. estructura. Ajá. Ujú, ok, 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 ya entendí. Ok, estrategias didácticas tiene estrategias de lectura y en esto es la entrevista, la lectura en voz alta, es lo que vas a aplicar. Ujú. Te vas a poner a hacer esto. Ok, pues mientras tus instrumentos estén enlazados con esta onda, todo va a quedar. Hasta abajo está el instrumento, el diagnóstico. Ah, y me dices que esta parte de motivación ya no aplica. No, ajá, ya no. Y se me agregaron varios filas. Ok, Ah, eso ya no, eso ya también ya lo ya voy a está quitar. bien. Ok. Y luego vamos a subir dice descripción del instrumento. Ok. Mm, no, pero está hasta abajo. Ajá, perfecto. En los apéndices y anexos. Según yo, los apéndices van después de la bibliografía. Según a mí, uno de mis revisores de tesis van después. Sí, sí, sí. Sí. Pero, ¿dónde irán? No, de hecho sí, bueno, estuve revisando también. Pues, van hasta el final. Ujú. Sí, yo también estuve revisando y sí. Dice cuál es el nombre del último libro. Ok, ¿y esto cómo se va a evaluar? Se va a evaluar cualitativamente, ¿no? Ajá. Ya que ese es el diagnóstico. Ujú. Ok, ¿cómo lo pusiste en la tabla que se evalúa? Eso lo agregué en la de estrategia de lectura. Ok, aquí en escala, agrégale escala entrevista sujeto evaluación cualitativa. Ok. Evaluación. Ya se te mezclaron las letras, Sí. los tipos de letras. ¿Por qué hace eso? Ah, Es que como lo copié desde mi Word, yo creo que tal vez por eso sí, cópialo, pégalo con Shift digo, V. Cuando lo pegues, dale Shift, Control Shift V y lo pegas sin formato. ok. Es como hacer mira, Control, aquí está Control Shift V. Ah, ya, se pega sin formato. Ujú. Ok, sí, profe. Entonces, si es así, entonces ya tendría que haber quedado. Necesitas un lugar especial. Entonces, ¿cree que, por ejemplo, de las preguntas sí quede con el indicador, profe? No sé si estoy bien el indicador y el ítem. A ver. Voy a copiarlas a un pequeño documento para compararlas. Y para poder ir cambiándolas. Entonces, estas son de estrategias de lectura, estrategias didácticas, escala, entrevista, de sujeto, evaluación cualitativa, diagnóstico, ¿no? Ujú. Orientar, valorar, observar y conseguir evaluar. Orientar, ¿cuál es el nombre? ¿Qué género te gusta? Era el ítem, ¿cuál era? 3, ¿no? A ver. A Ok. 12. Orientar, orientar. ¿Y qué dice el marco teórico de orientar? Puse, por ejemplo, a ver, espérame, es que lo tengo. Ajá. A ver, estos de orientar.
Ujú. Dice, es un Mi procedimiento. marco teórico. Ajá, ahí tiene un procedimiento organizado, formalizado y orientado. La obtención de una meta Es un clara. procedimiento claramente establecida. Mm, ¿Y cuál es la meta? En tu pregunta. Obtener información, ¿no? A ver, otra vez, pero obtener información de cómo. Es que acá ya no entendí cómo aplica la orientación o la valoración. Ajá, por ejemplo, la valoración y la observación, conseguir y evaluar, eso van dentro de una herramienta de lectura de voz. Y Ujú. ya lo que es orientar, ya son dentro de esas dos preguntas, entre la 2 y la 13. No sé si estoy bien. Dice orientar con un objetivo. Es que orientar con una meta. Y aquí es que estás hablando del docente. Ah, no, ¿sabe qué? Ese mi marco teórico ya corregido, lo tengo ya arriba. Ah, pues No es lo que aquí, puse, ajá, ah, no es lo que puse acá bien mismo ahí. está actualizar. Ajá, sí, cierto, eso ya no viene ahí. Pues voy a ver, pregunta 12 13 marco, voy al marco teórico. Marco teórico, un poquito más Oh, arribita, profe. es la primera parte. Sí, Orientar el aprendizaje en el proceso educativo para que alcance el aprendizaje de acuerdo con el tiempo esperado de cada planeación. Mi obra de docente es su trabajo con el tiempo. Ajá, pero ¿quién da la orientación? ¿Quién orienta? el docente. Bueno, ¿Y ya. qué entonces la pregunta dice si alguien en la casa lee? Ajá, estoy, digamos que orientándole eh, para que me responda la pregunta si ellos leen o qué es lo que leen, si leen en su casa. A ver otra vez. Sí, por ejemplo, que yo los estoy orientando o yo les estoy dando como que instrucción para ver si, bueno, si me dan información acerca de lo que ellos leen en su casa. O sea, ellos me van a decir si leen en su casa o no, Y te o qué dicen leen. sí, y entonces ¿qué obtienes? Em, información. ¿De? ¿Cómo se traduce? Te contesta el chico, sí, sí leen, sí, alguien en mi casa lee. O te dicen no, ¿qué ganas tú con eso? Mm, pero ¿Sabes qué? Creo que la pregunta es algo capciosa y las preguntas no tendrían que tener esa como doble intención o una especie de intención detrás para interpretar. Pueden ser directas. ¿Por qué no? O más bien tendrían que, pues bueno, se vale que sean directas. Sí se vale que interpretes lo que te dicen, sí. pero no que trates de que la pregunta no sea tan clara en la intención, porque, bueno, alguien en tu casa lee, abres a muchas posibilidades de respuesta. Entonces, ¿qué te parece? Podrías preguntar, ¿alguien en tu casa te lee y te orienta sobre qué debes leer? Ah, ya. Podría ser, no sé si a eso te quieras referir con tu pregunta. Sí. O te ayudan, podría ser, ¿no? También. Ajá, te ayudan o te orientan Alguien en a tu casa. decidir lo que puedes leer y ya ahí te van a decir no. Entonces no hay una orientación y entonces tú como docente, no hay en casa la orientación. Es más, si estamos hablando, bueno, no hay en casa la orientación, tú como docente podrías orientarlo, pero aquí dice
el docente es el encargado de orientar. Entonces, tú asumes que lo puedes orientar, pero aquí, si estamos hablando de estrategias para que lea, la labor docente es valorar y observar las necesidades del aprendiente. Ajá. Necesidad de ser orientado en casa. Pero si estás hablando de estrategias didácticas, lo didáctico no va en la casa, ¿no crees? Ajá, va dentro del salón de clase, ¿no? Podría ser en otras materias te orientan sobre qué leer o algunos otros maestros te orientan para leer o has recibido orientación de tus maestros. Palabras más, no sé. Ajá. O sea, más específico, ¿no? O sea, Sí, directo, directo, directo con las ideas que trae ya el marco teórico. Siento que estás como que poniéndole un puente que cruzar para obtener la respuesta y cuando simplemente podrías poner una carretera y ya. O sea, mm, siento que quieres comer una manzana y tienes que cruzar un puente colgante ahí rompiéndose para llegar al árbol que está enfrente cuando tienes un árbol de manzanas junto. oh, ok. Porque dice alguien en tu casa lee, ajá, y si en su casa no leen, ¿qué pasa? Ay, esta no se puede, mira, la de arriba la acabo de ver. ¿Por qué no te gusta leer? Porque no es malo preguntar en forma negativa. Debes Oh, preguntar, ¿te gusta o no te gusta leer? Y abajo o a un lado ponerle explica por qué. ujú. Ujú. Porque si le dices que no le gusta, ya estás afirmándole en la pregunta, estás usando una afirmación para preguntar. Es como si yo te dijera a ti, por qué no te gusta avanzar en tu tesis, ¿no? Vas a decir, "Ah, espérese, ¿a quién digo que no?" Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿prefieres un libro físico o digital? Ándale, una pregunta como esta. ¿Alguien en tu casa lee? Ajá. Bueno, tus docentes te han orientado sobre qué leer o tus maestros te han orientado sobre qué leer. Porque la pregunta es de sí o no. Hay que identificar eso. Los tipos de preguntas solamente son sí o no. Entonces, si vas a preguntar acá sí, o no, son tus únicas opciones de respuesta, pues entonces puedes preguntarle, ¿tus docentes te han orientado o tus maestros o algún docente te ha orientado para ayudarte a leer o algo así? Los libros que tienes en casa fueron y aquí no valdría la pena todo ponerle compra, sería a lo mejor por recomendación de alguien o de algún maestro, por ejemplo, o porque alguna persona lo recomendó didácticamente. Es que lo estás diciendo acá en la didáctica, en la estrategia didáctica. Y volvamos a tu título. Dice estrategias de motivación. Entonces, la estrategia didáctica, ya la perdí. La estrategia didáctica nos va a llevar a la estrategia de lectura. A menos que una parte sea estrategia didáctica y otra parte sea estrategia de lectura. Ujú. Por ejemplo, esta a mí me sonaría como estrategia de lectura, pero en tu tabla de variables dice estrategias de lectura. Entonces tendría que estar acá. Me estoy equivocando para empezar, porque se supone que esta estrategia de lectura tiene que ir con la entrevista, una evaluación cualitativa, para que veamos si orientar
es parte de la estrategia de lectura, valorar y observar también. Y en la orientación necesitamos saber quién le, bueno, según esto, quién lo pone a leer o bueno, quién le influye para que lea, pero la pregunta no lo pregunta así. Valorar. Caray. Aquí ya me perdí, Osvaldo, porque estrategias de lectura, en este instrumento que está acá, están todas las preguntas de aquí, todos están anotados porque veo la 12, la 13, la 4, la 8 dos veces, la 9. No como tal toda, bueno, no todas, sino nada más de acuerdo al indicador que es, ¿no? Y entonces las preguntas que no aparecen, por ejemplo, la 1, ¿qué mide? ¿O es esta? Esta es otra No, cosa. no, no, esos no, no, esos tampoco. La 1 dice, ¿cuál es el nombre del último libro que leíste? Esta pregunta no mide valoración, evaluación, creación. Ahora sí. ¿Sigo acá conectado? ¿Mande? No, pues es que me apareció un mensaje que había iniciado sesión en otro dispositivo. Bueno, Ah, sí. la uno dice, ¿cuál es el nombre del último libro que leíste? Y a lo mejor ahí podría ser, no sé, aprender, no sé. El último libro que leíste, ¿lo leíste por indicación o por gusto? Ese sería fortalecer, digamos, o aplicar. No. Mm, Es que acá la estrategia de la entrevista mide orientar, pero ¿orientar qué? ¿Orientar la lectura? mm, Ya, es que ahí ya me perdí. Sí, no sé si me doy a entender qué es lo que estamos buscando. es que, Digamos, tú me dices acá, estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente. Eso estaría, esto muy arriba todavía. ¿Dónde está esa definición en tu marco teórico? ahí en estrategias didáctica, bro. Ahí se encuentra. Hasta arriba. Ahí. Ah, caray, ya me perdí otra vez. Voy de nuevo. Dice aquí tu definición. Es las estrategias didácticas son acciones planificadas. Es esta. Y entonces, aquí está. Estaba acá. Estrategias de lectura. No, no. No, sí aparece acá. Pero es que esta, Osvaldo, Sí. esta, así, palabra por palabra, tiene que estar en tu marco teórico. Que mira, por eso la busqué así, porque no la veo. La primera de acciones dice en el marco teórico, en el apartado 3.1.2, dice acciones que se derivan debe crear estrategias de lectura para, y estoy de acuerdo con Rosas. Luego, la segunda vez que aparece la palabra acciones, está en interacciones sociales
en lectura activa y de comprensión. Ujú. Y la última aparece aquí en acciones planificadas. Si busco una palabra clave también acá, construcción solamente aparece acá. Y es que es lo que te digo, toda esta idea así como está aquí, tiene que estar arriba en tu marco teórico. ¿Me Ah, explico? sí, no, es que ve que esa, no, ya no, esa es la que tengo aquí en la tabla. Ay, sí, es cierto, me dijiste que ya no. Sí, sí, Es sí, que ahí está la confusión, entonces sí, tengo que quitarla. ujú, hay que actualizar eso. Sí, Y entonces, la que sí es, la que habla de estrategias de lectura, yo entendería, me imagino que ha de ser la que está arriba. sí, 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 sí. Estrategias de lectura. Estrategias de lectura. Sí, es que aquí ya no entendí. Bueno, ya me perdí. ¿Por qué me perdí? Porque pues sí necesito ver que lo que dice tu tabla se desgrane, se desmenuce, siga el derivación El marco teórico a la tabla. del marco teórico a la tabla y de la tabla a las preguntas. Preguntas a Del marco teórico a la tabla, de la tabla a las preguntas, sí, así como lo los, dijiste. a los indicadores. Ajá, exactamente. De la tabla a las partes que lo arman y de esos a los indicadores. Entonces, sí tienes la idea en las preguntas, pero no las estás enlazando con el indicador, porque además el indicador no está completamente descrito. Solamente pusiste, o sea, me imagino que lo de amarillo es lo que colocaste, ¿no? Lo que modificaste. Sí, 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 sí. De todos esos indicadores los saqué de mi marco teórico que estaba arriba. Ujú. Sí, nada más acá es lo que te digo, te faltó ponerle aquí, Actualizarlo. ajá, actualizar esta parte, porque ahorita, o sea, sí lo puedo encontrar más fácilmente. Entonces, estrategia de lectura, bueno, vamos a asumir, si la estrategia de lectura implica entrevistar al sujeto, que sepa orientar la lectura, mira, lo que yo estoy entendiendo acá es lo siguiente, también te voy a decir esta parte. Sí, Lo que yo estoy entendiendo es esto. Esto está así, me hago la idea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Las estrategias de lectura obviamente incluyen evaluación y entrevista, sí. pero también lectura en voz alta, que está aquí abajo. Ujú. Pero a la evaluación y a la entrevista les corresponden, a la entrevista solamente entrevistar sobre la orientación de la lectura. Ok. Y, ay no, esto lo puse yo, no me hagas caso, estoy mal, es todo esto, pero yo diría que es hasta acá. O sea, la entrevista va a hablar de la orientación, de la valoración. Es que esto lo puse yo. La entrevista va a hablar de la valoración. Ahora, la valoración, ¿qué ítems tiene? La observación, o me estás diciendo que estos tres son de la lectura en voz alta. ¿Cómo va? Como tal, por ejemplo, tomé, por ejemplo, los indicadores, que era orientar, crear, obtener. Beca me había comentado también que no todos los indicadores como tal se van a encontrar en mis herramientas, sino solamente los que tienen que estar, los que son o los que, bueno, no sé si estoy bien, sino los que son, los que yo voy a tomar de acuerdo a mi marco teórico, de acuerdo a mi Ujú. escala.
Sí, y los otros sí están, pero nada más los dejo ahí. ajá. Sale, sí, 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 sí. En los indicadores sí. O sea, la construcción que viene de aquí para acá, sí, no es necesario que cada palabra que esté acá aparezca nuevamente. Eso no. ¿Si es a lo que te refieres? Ajá, Que ajá, aquí dice objetivos, que aquí pongas también objetivos. Aquí está, ¿no? Que ajá, dice sí, sí, organizado, que pongas organizado. No, eso es verdad. Pero lo que sí depende sí, completamente de los indicadores que tú anotaste sí, es el instrumento. Si pones orientar a la lectura, tiene que aparecer al menos un ítem que hable sobre orientar a la lectura. ¿Qué pasa lo que ya revisamos acá? Entonces, ¿quién va a orientar a la lectura? Si son estrategias didácticas, necesitamos saber si él ha aplicado estrategias de orientación a la lectura dentro del contexto didáctico, porque lo que te interesa es aplicar tú estrategias. Entonces, si sabes que al chico no ha vivido la experiencia de utilizar estrategias didácticas, dijimos que en un momento eso va a influir en su motivación, en el gusto, en el hábito y en la comprensión. Por lo tanto, el diagnóstico tendría que determinar si han, si ha vivido el momento de ser parte de la ejecución de una estrategia de lectura. Y para ello necesitamos saber de qué consisten las estrategias de lectura. Punto número uno es orientar. Entonces, orientar puede que quede acá, pero ¿qué crees? También queda, por ejemplo, esta. Yo digo, es mi idea, puede quedar esta. ¿Qué género te gusta? Podría ser porque alguien lo haya orientado. O de plano preguntarle, esta sí me gusta para orientar, pero le falta. De plano preguntarle quién lo orienta. Saber si fue orientado. ¿Por qué te han recomendado libros y los has leído? Tus maestros, tus compañeros, tus papás te han recomendado libros y los has leído. Ahí sí hay orientación. Si ese es el tipo de orientación al que nos referimos. sí, 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 ¿Es ese? Ok. sí, Entonces sería más o menos así. ok, ¿Te ok, interesa? Ok. Y entonces, si volvemos al instrumento, revisamos aquí valorar. ¿Cómo evalúas valorar? Esto lo vas a evaluar con otra cosa. Y volvemos acá. Crear. Pregunta 4 y 8. O sea, y esta, según yo, ya pertenece a lectura en voz alta. Lo que puedes hacer acá es dibujar la tabla y ponerle las otras rayas que te hacen falta. ujú, Aquí en este se puede haciéndole así, dividir columna, mira, dividir celda y le metemos más filas, 3 filas. Por ejemplo. Quedan hasta abajo. sí, Están hasta acá, mira, 1, 2, aquí está, se hizo más grande. ¿Es este hueco? ¿Es este hueco? Y entonces aquí estas, ay Dios mío, pues va a estar un poquito complejo. Otra que podemos hacer es, este, ahí mismo en la misma de estrategia se podrían poner tablas. ujú, sí, o mira, ya sé cómo, tengo una idea, mira, una fila encima, y aquí, y ya viste cuántas son, aquí dividimos la celda, le metemos como 5, digamos, y ahí queda. Ahí. Ya me quiso. Vamos a ver. Y ya se borró todo. Ahí está, ahí está.
Pero sí le tarda. Sí, está cargando todo, ¿no? Sí, otra vez. Ay, ahora sí me estoy dando de topes, profe. Sí, es normal. Mm, Pero vas a ver que cuando le acabes de entender, aquí está, cuando le acabes de entender, va a ser cuando se pongan de pie los dioses de la destrucción. En vez de decir, puedo con todo. ¡Ah! Deja. Bueno, lo que podemos hacer es hacer una tabla en Word y Sí, pasarla para acá, donde sí se pueda manipular mejor. Y en Word, por ejemplo, vamos a ver si puedo abrir Word en lo que esta cosa se decide a cargar. creo que no se puede, profe, porque creo que, por ejemplo, no sé si se acuerda que quise agregar mis escalas, bueno, mis herramientas, y no, se nada más se copió las puras, la pura información. La dejamos aparte y la metemos al final. Tabla es de 5 por 4, más o menos. Porque son tres variables. Sí, sí, son tres variables. Entonces aquí está variable uno, 2 y 3. Y este es todo el rollo. Y acá en esta es donde yo quiero insertar, no, dividir celda. Así. Ujú. Y acá también. Ajá. Sí, para que vaya en su respectivo indicador, ¿no? Ajá. Ujú. Y digamos acá, si esto la divido en dos, puedo ponerle acá, incluso así, insertar una fila debajo. Y ya fue, no, eso no era, era acá, insertar una fila debajo. No. Ujú. Bueno, pero entonces acá esta la divido. Dividir celda. Esta en dos. No, ¿cuál cinco? No. No, 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 no. De dos. No, Ah, ve que como están las otras filas, tal vez por eso se quiere Ah, ajá, ¿por como qué están cinco ahí. crees? Que aquí el que manda soy yo. Le damos borde y dibujar tabla. Ajá, se tiene que quitar esos dos de Ya más. la pintamos acá. Esta la pintamos hasta acá. Ahí. Y ahí está. Ah, ok, ya. Y entonces ahora sí, aquí en esta viene un indicador, no una, ¿qué dijimos? Escala. Escala, ajá. Una escala, otra, bueno, no, una medición, una de estas, ¿no? Escala, sí, escala. El medidor, escala, creo que sí. La dimensión es la primera, luego es la escala. Ujú, Ujú. Dimensión. ujú. Ujú. Entonces es dimensión. Esa dimensión viene acá. Yo pinto mi otra raya. Ah, bueno, esa no la quería. Ah, pinto mi otra raya. Y entonces aquí va una dimensión y la dimensión tiene sus tres indicadores. Valores. Y cada indicador dice a cuál ítem, qué ítem le pertenece a él. Mm, ok, Sí, algo así. Para que no nos perdamos. Incluso ni tú te tienes que perder así. ok. Y entonces sí te digo, acá viene, en esta parte de aquí, la definición concreta y copy-paste de lo que está en el marco teórico. Ujú, Esa me dices de qué está constituida. Una, dos, tres partes. ujú, Mm, y a lo mejor, no sé, podría ser que con tanta palabrería que está en las definiciones,
para que no te pierdas, Sí, si dice aquí, por ejemplo, si dice, te dije, ¿no? Si dice, quiero la palabrería. Acciones planificadas, ¿no? Acciones, ¿sale? Procedimiento organizado, formalizado, procedimiento, ahí sí, me quedó perfecto. acciones, aquí abajo sería procedimiento organizado, formalizado, orientado a la obtención de una meta, formalizado y orientado, ¿vale? Sí, Procedimiento tiene aquí una cosa que dice meta, pero las acciones también son procedimientos. Esto de orientado pertenece a eso. Organizado, formalizado, orientado. Entonces, organizado significa, valga la redundancia, orden. ujú, Formalizado significa método. Orientado también. Bueno, según yo, orientado puede ser también método o guía. Guía. Entonces, según yo, estos dos forman parte de lo mismo. Por lo tanto, se vale que pongas aquí procedimiento. Digamos, si fuera así, sería aquí procedimiento, ¿sale? Y aquí organizado, y aquí por formal y orientado. Formal orientado. Y entonces, aquí hacemos la pregunta, ¿sale? Son estrategias didácticas. Y como dijimos que son para el docente, de lectura. Aquí está estrategias de lectura. Tienes que preguntar, más bien estrategias didácticas, tienes que preguntar si las estrategias didácticas de lectura, ¿vale?, se han llevado a cabo bajo un procedimiento organizado. ¿E imaginas el procedimiento organizado? perdón, otra vez, perdón que lo interrumpa. El Sí. procedimiento, ahí me perdí, profe, ahí ya no le entendí. ¿Cómo fue? Perdón. A ver, voy de vuelta. Sí, por favor. Sí, acá. Entonces yo Ah, dije que la estrategia didáctica en la definición son acciones o procedimientos, ujú, ujú. ¿vale? Y dije aquí procedimientos, porque dijimos que parte de los procedimientos es que los procedimientos son formalizados, organizados y orientados. Les puse palabras además para guiarme, ¿vale? Y entonces acá, estrategias didácticas con lectura, ¿vale? Las estrategias didácticas para la lectura son procedimientos y estos procedimientos tienen que tener orden, organización más bien, organización, ¿vale? Entonces, organización también puede ser la palabra, no importa exactamente que sea una u otra mientras esté refiriéndose a la idea. Y en la organización tú dices, bueno, en el ítem 1 te voy a preguntar sobre organización. No voy a preguntar sobre organización, ¿vale? Y entonces inventas una pregunta. Dice, la lectura que haces en clase lleva o te han enseñado a leer ordenadamente, por ejemplo. Pongamos, te han enseñado a leer ordenadamente, ordenada u organizadamente. Yo tengo mucho la costumbre de leer, ¿no? Esto o esto, organizadamente en clase, y ahí tú lo decides. Y entonces, esta es mi pregunta. Pregunta número 1. ¿Te han enseñado a leer ordenada o organizadamente en clase? ¿Por qué? Porque quiero saber, nuevamente, si la organización, que es un procedimiento, con la lectura,
ha sido aplicada como estrategia didáctica. ¿Y dónde se aplican las estrategias didácticas? En clase. ¿Sí, sí me expliqué? Y entonces el procedimiento se, digamos, como se, mm, se interpreta como si fuera, pues la escala, ¿no? Que es lo que yo voy a evaluar de ellos. Sí, de hecho aquí el procedimiento, tú lo vas a evaluar, o la palabra, bueno, yo la cambié, pero tú tienes la parte de entrevista. No, la escala es otra cosa. Ajá, es que lo puse acá. Dice dimensiones, de hecho aquí sería dimensión, estrategia de lectura, procedimiento sería mi indicador, perdón. Procedimiento sería mi indicador. Ajá. Lo Ujú. dividí más, ¿verdad? Sí. Y tienes razón. Ujú. Procedimiento sería mi indicador. Entonces, Del lo procedimiento va bajamos, dentro de la organización, ¿no? ¿vale? Entonces Ujú, lo fusionamos para que nos entendamos bien. ujú, ujú. Súper fácil, como dice no, nunca has visto a Daniel David, Carrión, ah, ¿no? ándale, ese David Carrera. Súper fácil, le pones procedimiento organizado, procedimiento organizado. Y aquí, pues sí, también lo mismo, procedimiento formal y Procedimiento orientado, formal. formal y orientado. Y este ya sí queda como lo dijimos, ¿no? Con la escala. ¿Vale? Escala, medición cualitativa del procedimiento organizado. ¿Vale? Te han llevado a leer, enseñado a leer de forma ordenada y el niño te Ujú. va a decir, o sea, ¿y qué es eso? ¿Cómo forma ordenada? Y ahí tú es donde tienes que encontrar qué rayos significa ordenarlo, porque va a ser la estrategia que tú vas a aplicar. Bien. O sea, tú se supone que en tu estrategia le tendrías que enseñar a leer de forma ordenada. Por ejemplo, se me ocurre, Ujú. lee lee la contraportada primero. Eso es un proceso ordenado. Ok, ok. Antes de abrir el libro en cualquier hoja, lee la introducción o dale una pequeña leída al prólogo. Hay quien no lee el prólogo. Eso sería ordenado. Digo yo. Sí, Es sí, lo que yo sí. entiendo por ordenar. Sí, No sé. Pero ahí es tu trabajo y es como tú lo entiendes. ¿Sale? No sé si ya me di a entender. sí, 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 profe. Tengo que ordenarlo entonces bien en la tabla, tengo que adecuarlo su dimensión con la escala que voy a ocupar y dentro de la escala los indicadores con su respectiva pregunta, con su respectivo Ujú. tema. Pero vete así pasito a pasito. Y sabes qué, esto es un mapa. Puedes hacer un mapa del tipo que quieras y poner en la parte principal tu variable y en el segundo nivel poner precisamente el indicador, perdón, la dimensión, en el tercer nivel el indicador y en el último nivel anotas las preguntas que se te ocurran viendo sobre la línea de vuelta a la variable. O acomodas las que ya tienes en tu instrumento. Cualquiera de las dos, porque ya tienes preguntas hechas, te sirven. No quiero decir con esto que borres las que ya tienes, solamente que las coloques donde deben de ir. Vas a agarrar tu cuarto y vas a ponerle así un montón de tiras de papel y hilitos, así como los que ya están enloqueciendo, porque, Sí, bueno, se me ocurre, ¿no? Para conectar todas las ideas, ¿no? Como le sí, hacen las búsquedas criminales, así pones. sí, sí, Bueno, en una hoja, tú puedes ponerlo ahí, anotarlo. Ponerle más hojitas, para que lo tengas visualmente, porque estás utilizando muchos conceptos. El problema aquí también, tu problema es que estás utilizando demasiadas ideas, porque las estrategias, ya vimos, son un chorro de cosas. sí, Si tú simplemente dijeras, ok, yo me quedo con esto, ya nada más con lo que nos pasó la vez pasada del marco teórico, esto, este rollo, nada más con esto de estrategias y ahora de lectura y ahora de lectura activa. Y hay de lectura pasiva, pues a lo mejor las pongo también. No, espérate, no.
sea, ahí es donde vamos a tener que decidir, vas a tener que decidir cuáles sí te convienen y cuáles de plano no vas a poder abordar. Porque a lo mejor dices, ah, pues yo quiero una de lectura activa y una de pensamiento crítico. Oye, ¿y puedes medir la lectura activa y el pensamiento crítico juntas? Sí, pero puse dos ejercicios para ello. Si ocurre eso, si pones dos ejercicios o dos lecturas, por decirlo así, entonces lo que podríamos hacer para no complicarnos tanto, fíjate Osvaldo, Sí. y siendo que va a ser cualitativo, sería ponerle una lectura para orientación o para lo que tú tengas acá. Voy aquí al ejemplo. Una lectura para organización, o sea, ponerle un libro con prólogo y toda la cosa, lo que dijimos. Otra para formal y orientado. Lecturas pequeñas, ¿vale? O preguntarle sobre lectura. Identifica la parte del libro, ¿no? Si es organizado, identifica qué debes leer primero. Ajá. Por ejemplo, ¿qué debes leer primero en una lectura, ¿no? ¿Qué debes leer en segundo lugar? Y ahí ya te responde a si el niño sabe cuál es el procedimiento organizado. Y ya después le preguntas, ¿esto te lo enseñaron en clase? O sea, o de plano al principio del instrumento ponerle la consigna. ¿Te enseñaron durante la clase lo que se te pregunta a continuación? ¿Sabes cuál es el orden en que debes de leer un libro? Ah, caray. Y ahí ya tienes, ¿no? Procedimiento organizado, sí o no. No sé si me explico. También, por ejemplo, profe, si tengo una actividad, por ejemplo, este, mm, lee de las partes del libro, identifica cuáles son las partes del libro. ¿Entraría, por ejemplo, ahí en procedimiento organizado? O identifícame cuáles son las partes del libro. ¿Cuál es cómo se llama? ¿Cuál es el lomo? ¿Cuál es la portada, la contraportada? ¿Cuáles son las páginas? No, porque es lectura, no partes del libro. Ah, ya. Ah, Sí. entonces tengo que identificar la herramienta con la herramienta con el indicador, ¿no? Ujú. Alinear la herramienta con el indicador, porque, y ser muy preciso en lo que estás midiendo y con qué lo estás midiendo. A veces nos confundimos en medir una cosa con otra, ¿no? Ujú. Pues ahí va más o menos, pero Ay. Sí, profe. sí hace Entonces, falta darle otra revisión. Sí hace falta darle otra revisión. ok. Entonces voy a adecuar mis preguntas para que vayan acorde a mis indicadores, ¿no? Ujú. Sí, y eso sería, te digo, puedes armar un mapa, te puede ayudar, porque es lo mismo nada más que en forma gráfica y ya después lo colocas en forma de tabla, así. Sí. Y bueno, y si pasa todo, ya lo que tengas en el marco teórico, déjalo, ponlo en la tabla, ya elimina la tabla anterior para que ya no haya tanta, confusión. Confusión. Ujú. Ujú. Ok, profe. Incluso si quieres eliminarla y hacerla en un documento aparte, me la compartes cuando la tengas y ya vamos viendo cómo la ponemos o si la dejamos para la última versión. Sí, profe. Sí. Bueno, pues algo más, Osvaldo. No, profe, por ahora no.
Ya, mucho trabajo, ¿no? Mucho sobre lo mismo. Yo sé que es tedioso, pero Sí, no, no sé, entiendo. Voy a tener que esforzarme más. sí, sí se puede, vas a ver que sí. Sí, profe. Bueno, Bueno. voy a ir al ratito, profe. Voy a ir al ratito Ah, ok, al- ok, acá nos encontramos entonces. Sí, sí, profe. Nos vemos al Vale, ratito. Órale. perfecto. Nos vemos en un rato entonces. Cuídate Gracias, profe. Igualmente, cuídese. y nos vemos. Buen día. Igual, profe.